Hola muchachos, vamos a hablar un poco de ayer, por ejemplo, nos llegó un mensaje de Pichilemu a TV Chile, donde decía una señora, ¿y por qué se quedan callados y por qué no lo dicen? Y se refería conceptualmente a luces que se habían visto en la ciudad de Pichilemu. Eh, y bueno, un poquito investigando por aquí, al parecer no era lo que ella decía. Vamos a hablar respecto que el jefe del Pentágono sugiere que una nave extraterrestre podría estar explorando el sistema solar. Según la información que se ha trascendido, el telescopio Hubble había de cierta forma había captado una nave nodriza. Ya, hay varios portales que han sacado eso, incluso periódicos argentinos. Eh, la información que se dio, eh, bueno, para algunos, bueno, me voy detallando porque lo tengo todo anotado. Esta nave nodriza que ha llegado al sistema solar, incluso le he dejado alguna imagen y todo eso, eh, utiliza pequeñas sondas que serían, en resumidas cuentas, si lo llamamos conceptualmente, serían como drones, que le permiten explorar los planetas que lo conforman. Un escenario que Sean Kirkpatrick, director de la Oficina y Resolución de Anomalías en todos los sitios del Pentágono, no descarta. ¿Ya? Por eso se puede dar conceptualmente el tema del avistamiento. También se refleja en el artículo 6 páginas, no sé si lo leyeron, todos los que les gusta este mundo de los ovni, le ha dado bastante interés a este tipo de comunicado que dio el Pentágono. En 6 páginas que firma junto al célebre astrofísico Abraham Leod, que trata de dar respuestas desde una perspectiva científicas a algunos de los llamados fenómenos aéreos no identificados, que hoy día se conocen como UAP, por su sigla en inglés, registrado en tiempo reciente. Publicado en un borrador del pasado 4 de marzo, el escrito, que lleva por el título Restricción física y fenómenos aéreos no identificados, toma como referencia a dos de los cuerpos que de cierta forma se han observado en nuestra galaxia. En los últimos años, el objeto estelar Oumuamua, detectado en el año 2017, tenía algo particular. Y ese algo particular era, por ejemplo, que este objeto alargado, en forma de cigarro, podía moverse y hacer sentido común, por ejemplo, todo lo que es una aeronave. Tenía la capacidad de corregir el curso, tenía la capacidad de bajar la velocidad, y eso no es propio de un asteroide, ya teniendo en cuenta ese concepto. Esto que fue detectado el 2017 incluso fue conocido por ser el primero de esta naturaleza que se encuentra en nuestro sistema solar, y el meteorito IM2, que impactó contra la Tierra ese mismo año, cuyo origen también se especula como ajeno a la frontera solar. Según experto, la pareja de artefactos podría llegar de dos maneras, tanto en forma de basura espacial como también en el caso de las naves Voyager de la NASA, llegaría a otras estrellas dentro de los millones de años, como a través de equipos funcionales o dispositivos autónomos equipados con inteligencia artificial. Eso sería por un lado. Según la tesis, muchachos, sería el modo operandi, sería conceptualmente eh, respecto a cómo funcionaría esto. ¿Ya? Según lo que se daba a entender, serían expediciones de carácter científico o exploratorio. La pregunta es cómo saben ellos. ¿Ya? ¿Por qué le pregunto eso? Porque se supone que si es de ese concepto, no deberíamos tener miedo. ¿O hay algo de trasfondo aquí escondido? Buena pregunta. Eh, en el marco de la cual, tras llegar de cierta forma esta nave principal por la fuerza gravitacional de marea del Sol o por capacidad maniobrable,
Es un diseño adecuado de este tipo de sonda que llegaría a la Tierra o otro tipo de... Lo que está sucediendo con esto es bastante cuestionable porque la forma operandis, operandi en latín, sería, según dice, tendría un carácter de científico y exploratorio. La pregunta es cómo se sabe eso. ¿Ya? En el marco de lo cual, tras llegar al sistema solar, dice, las ondas podrían separarse de la nave principal, es decir, pequeñas naves que podrían dividirse y podrían ser muy maniobrables. Su diseño adecuado es tan diminuta que llegaría a la Tierra u otros planetas del sistema solar para su exploración, ya que la nave principal pasa una fracción de la separación entre la Tierra y el Sol, tal como lo hizo el Oumuamua antes de abandonar nuestro sistema. Esa cosita larga, eso llama mucho la atención porque se habló respecto a eso, una palabra que se usó en hawaiano, me cuesta decirla, pero bueno, me van a entender. Estas pequeñas naves son casi imposibles detectarlas según el informe, ya que algunos astrónomos dicen que esto podría notar el rocío de la minisonda porque no refleja la luz suficiente, lo cual significa que es bastante complejo captarlo. Los telescopios de exploración existen. Ya los autores creen que, sin embargo, que las naves están tripuladas o albergan entidades biológicas porque no sobrevivirían al largo viaje en condiciones con los rayos X y gamma. Sostiene que el agua y la luz solar podrían servir a estas naves como fuente de combustible, al igual que con las semillas biológicas, las materias primas de la superficie, plantas, también podrían ser utilizadas por ellos como nutriente para autorreplicación o simplemente para la exploración científica. Estos son tesis conceptualmente si lo miramos de ese concepto, porque algunos científicos intentan dar una explicación física para descartar avistamiento de UAP, que antiguamente lo llamábamos nosotros OVNI, y explicar o intentar darle una explicación lógica. Primero, dicen que es altamente maniobrable, como señala Forbes. Su propósito es demostrar que algunos de estos fenómenos podrían explicarse por ilusión óptica o limitación en los equipos terrestres para detectar las ondas o ondas de radio en el espacio exterior. La idea de una nave nodriza extraterrestre ha capturado la imaginación del público. Bueno, es cosa de ver, por ejemplo, toda la mayoría de las películas, entre ellos el Día de la Independencia y una nave como fundamental en este tipo de desarrollo. Abordar la posibilidad de visitantes extraterrestres en nuestro sistema solar. Según Love, la estructura de la supuesta nave extraterrestre sería similar a una nave principalmente que libera muchas sondas pequeñas durante su paso cerca de la Tierra, algo no muy diferente a las misiones que usa la NASA. Estas pequeñas sondas llegarían a la Tierra a otros planetas del sistema solar para su exploración. Pero aquí estamos hablando de una posible tesis, no estamos definiéndolos de cierta forma que puede ser así o podríamos estar frente a otro tipo de fenómeno que incluso podría ser una visión óptica que hoy día los instrumentos no son capaces de distinguir. Algunos entusiastas seguirán analizando y batiendo los avistamientos UAP y los posibles orígenes extraterrestres de estos tipos de fenómenos. Bueno, ¿y por qué da a conocer de cierta forma la pregunta del $1.000.000? ¿Por qué lo da a conocer? El Pentágono quiere hacer o dar alguna explicación lógica o además, por ejemplo, poder visualizar otro concepto o porque recordemos que Estados Unidos, porque digo porque Estados Unidos tiene un sistema denominado Guerra de las Galaxias. Por un lado,
Y por el otro lado tiene sistemas de satélites espía altamente tecnológico y sistemas de satélites que nosotros no conocemos, ¿ya? Dentro de esta gran misteria o gran misterio que tiene hoy día Estados Unidos. Entonces la pregunta que va quedando abierta respecto a esto, ¿qué se está viendo o qué se está visualizando en este tipo de imágenes? Si hablamos de un centro, normalmente nosotros lo llamamos nodriza, pero podría ser esa nodriza podría ser un gran satélite conceptualmente que puede tirar pequeños drones o pequeñas naves que pueden ser de captación de imágenes, pero suena raro. Yo la verdad las cosas aquí no sé si se prepara algo o se quiere revelar algo. Hay varios analistas, entre ellos un mexicano, que habla respecto a este tipo de naves. Por lo tanto, se podría dar conceptualmente como una situación inesperada, ¿ya? Pero teniendo en cuenta los elementos que le he mencionado, que no es la primera vez que nos visita un objeto extraño conceptualmente respecto en nuestro sistema solar. Ahora, como se dice en algunos científicos, podría ser un reflejo de algo. Cuando la señora nos escribió a TV Chile respecto a este tipo de imagen, que ella decía, ¿por qué se quedan callados y por qué no dan a conocer la información concreta? Bueno, nos cuestionaba respectivamente en ese concepto y me parece válido, pero teniendo en cuenta de que la mayoría de estos fenómenos tienen muchas veces explicaciones, ¿ya? Y esas explicaciones hay que entenderla conceptualmente de ese tipo. Por lo tanto, no creo que debería, yo creo que en algún momento la humanidad va a tener que dar explicaciones y se va a tener que dar este fenómeno ovni o AP, como usted quiera llamarle, se va a dar a conocer. Ya creo que es parte de nuestra ciencia de tener para no sentirnos tan solos. Filosóficamente podemos encontrar respuestas a ciertas cosas y filosóficamente y teológicamente también buscar explicaciones respecto a este tipo de avistamiento. ¿Ya? Se puede hablar mucho de este tipo de avistamientos, se puede tener mucho concepto y muchas preguntas respecto a esto. ¿Por qué hago este video? Ustedes se preguntarán, ¿qué tengo que ver yo en esto? Bueno, simple, porque hay una pregunta, hay un interés de parte de la humanidad de darle explicación de cierta forma a este concepto que nosotros hoy día, por algo el Pentágono lo hace, y da a conocer en documentos de cierta forma que revelan esta como una situación real, ¿ya? Por lo tanto, no es raro tener este concepto en esa perspectiva o poder visualizar un sistema que a lo mejor para muchos es desconocido, pero para otros también es conceptualmente dar o intentar dar una respuesta filosófica o teológica frente a la pregunta si estamos solos, ¿ya? Creo que va mucho por ese lado y va mucho en ese concepto de poder lograr o visualizar este concepto. ¿Ya? Suena raro lo que estoy diciendo, pero conceptualmente se podría dar ese concepto, se podría dar esas preguntas que el ser humano necesita dar a conocer respecto a esto mismo. Por lo tanto, no hay que temer, yo creo, respecto a esto. Algunos dicen, hay varias tesis, que podríamos ya estar entre nosotros, podrían ya haber de cierta forma algunos extraterrestres, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de esta aplicación o esto que da a conocer, por ejemplo, la NASA, habla de cierta forma de ese concepto. Por ejemplo, el ufólogo Pedro Ramírez, donde da a conocer una nave nodriza extraterrestre que envía sonda a la Tierra, sugiere el Pentágono. Incluso él dice en su cuenta de Twitter, dice, desde hace mucho tiempo, dice, están aquí, incluso están dentro de nuestra atmósfera. Incluso dice, es momento de creer.
En Los Ángeles también tuvo, en Santa Mónica específicamente, se vieron algunas cosas medias raras. Y este sistema ha podido de cierta forma hoy día replicarse a nivel global. Eh, hay una búsqueda de poder incluir o tener alguna respuesta frente a fenómenos que nosotros no conocemos o desconocemos. ¿Ya? Cuando se habla del telescopio espacial Hubble, que ha captado la nave nodriza acercándose a la Tierra, es porque esas imágenes uno lo puede visualizar. ¿Ya? Lo puede tener en cuenta de que este fenómeno se ha estado hablando en las redes sociales hace mucho rato. Por lo tanto, no es raro, chicos, tener ese concepto. Ahora, de intentar darle una explicación lógica, ese es lo complicado. Entonces, en vez de ayudar el Pentágono, lo que pasa con el Pentágono, de cierta forma, hoy día nos complica más, porque en vez de tener una respuesta más certera, más lógica, decir, no, sabe que es es por un tema atmosférico, es por un tema de la cobertura de la Tierra, no sé, cualquier cosa, pero darle una explicación o intentarle dar una explicación que puede ser, incluso el modo operandi, incluso podría ser respectivamente que puede ser utilizado como sonda, en vez de ayudar, no hacemos más preguntas. Por eso he querido hacer este video, porque esta señora que, le voy a decir de Pichilemu, que me dijo que no estaba bueno ya y que dijéramos la verdad y que diéramos a conocer los fenómenos realmente que estaban sucediendo. Incluso más todavía, ella por ejemplo nos mandó que eso fue anoche en Pichilemu, y también nos mandó diciendo que el año 2014 en Iquique tuvo avistamientos raros respectivamente previo al terremoto. ¿Ya? Por lo tanto, mucha gente habla de o visualiza ciertas cosas durante los terremotos o temblores grandes. Hay varios hoy día analistas que se dedican a este tema de OVNI, y me parece bien interesante. Lo trae a conversar con unos mexicanos, y en Sonora es muy común verlo. Incluso me da algún tipo de explicaciones. Yo no voy a entrar en el tema de los reptilianos, cosas así, no. Lo que sí voy a entrar conceptualmente, que esta situación se podrían dar, ¿ya? Se pueden dar y se podrían estar dando. Como dijo, esto ya está entre nosotros hace mucho rato. Y quería aclarar de cierta forma ciertas situaciones o ciertas cosas que podrían estar sucediendo en nuestro concepto. ¿Ya? Incluso es muy común ver aviones de combate, por ejemplo, de Estados Unidos, que han tocado o han intervenido directamente con OVNI. Ustedes saben, hay un reportaje muy interesante que habla, por ejemplo, de cómo Rusia utilizó los MiG-21 conceptualmente para poder detectar los OVNI y derribarlos. ¿Ya? Nace conceptualmente el MiG-21 dentro de un proyecto, de cierta forma, que le va a permitir a Rusia detectar y destruir OVNI. Eso es así, eso se dio así, no es un invento mío, incluso hay varios documentales que hablan respecto a eso mismo, y se visualiza de cierta forma que varios países a nivel global han intentado lograr o responder esta pregunta. Y también recordemos que muchos de estos proyectos secretos, la famosa Área 51 que todo el mundo habla, pasa conceptualmente por estos tipos de misterios. ¿Ya? Creo que hoy día hay que tener una miradita más abierta respecto a eso. Incluso hay unas imágenes captadas de cierta forma por la cámara del SpaceX, que capta objetos extraños luminosos cruzando frente a las cámaras. Esas imágenes incluso se pueden visualizar y se pueden dar a conocer respectivamente. Hay muchas cosas. Aquí yo no estoy diciendo que no sea así. Si el Pentágono lo dice y da a conocer este tipo de informaciones por algo, ya creo que hay que tener en cuenta eso. No sé si están preocupados por algo
Hoy día el Pentágono visualiza cosas que nosotros no sabemos. ¿Ya? Siempre se ha dicho que el Pentágono tiene ciertos acuerdos o ciertas relaciones conceptualmente con temas OVNI hace muchos años. Y no es la primera vez, el fenómeno se ha dado conceptualmente por muchos años. Por lo tanto, no me parece raro y tampoco no me parece que sea imposible. Ya. Creo que hay que tener la mente bastante abierta respectivamente a esto. La idea de, como le dije al comienzo de este video, es dar a conocer un fenómeno que se está dando, un fenómeno que se está conociendo. Ya. Hay varios expertos respecto a esto mismo, muchos expertos, y todo el mundo podemos hablar respectivamente con ciertas visiones o ciertos fenómenos que nosotros podemos conocer. En México muy común, en Chile también se ha dado, aunque ustedes no lo crean, se ha dado una ruta del ovni. Es así, se vive así y se cree así. Por lo tanto, no me parece descabellado lo que se podría estar dando. Pero sí lo que me llama profundamente la atención son lo siguiente. Si hablamos de una nave nodriza, conceptualmente ustedes creen que se presentaría así abiertamente o utilizaría sondas, porque las sondas, ¿para qué son? Normalmente las sondas son para visualizar y saber lo que se mueve en ese concepto cerca. Por lo tanto, si tenemos en cuenta este tipo de sondas, son pequeños ovni que estarían de cierta forma viendo los planetas, qué cosa hay, o que en resumidas cuentas no estarían estudiando. Y eso de cierta forma lo veo bastante complejo. Ya. Y como dijo el comentario anterior, ya están entre nosotros. Hay varios videos que hablan de pruebas junto o sistemas de ovni junto con los Estados Unidos. Una vez Salfate, no sé si creerle a Salfate, pero Salfate hablaba que la Fuerza Aérea de Chile tenía uno ovni en Copiapó, que lo había capturado y se había caído. Ya hay un ovni que se cayó en esa zona. Es muy interesante la historia de ese ovni y se cayó en esa zona, pero dicen, incluso salió la prensa local en su debido momento. Hay muchas cosas, temas relacionados a esto. Lo que quiero mencionar es que de aquí detrás de esto hay cosas. Y detrás de esta información que yo le quiero mencionar de OVNI, hay situaciones que nosotros hoy día no tenemos respuesta. Militarmente tampoco, a lo mejor sí, en los Estados Unidos, pero tener concepto basado en este concepto de poder decir, sabe que esto es verdad, esto fue así, no. Hoy día estamos trabajando solamente con expectativas o información muy reducida que nos dan de cierta forma los satélites, que ustedes saben que Estados Unidos domina la mayoría de los satélites y muchos de estos satélites no transmiten necesariamente toda la información. Llama mucho la atención eso. Y hay otra cosa muy interesante, por ejemplo, Chile tiene el centro astronómico más grande del mundo. La pregunta es, estoy entrando en la página de ellos, no hay nada. Preguntas abiertas.